Es hora de una nueva aventura. Esta segunda etapa de nuestro road trip nos llevará hasta la punta sur de Alaska. A esta ruta por Norteamérica la hemos llamado de punta a punta. Es así que iniciamos en la punta sur de Baja California y nos dirigimos a la punta sur de Alaska para llegar a la milla cero en Seward, punto de partida histórico por ser una ruta de trineos arrastrados por perros. Siendo esto nuestro emblema de ruta, siempre tira hacia adelante, porque lo mejor aún está por venir. Y bueno, estamos listos para hoy llevar a Journey a que le haga el servicio. Un servicio mínimo, cambio de balatas y una limpieza de la cadena, y pues básicamente. Es 800, son de las nuevas, esa es la sustituta de esta. Ok, Journey, ¿cómo estás? Con la moto lavada y recién chaineada en el taller, estos dos cascos y una moto partimos. Retomamos ruta. ¿Estás lista para lo que viene? Segunda etapa. Me meto por la fast lane. Nos van a pedir ¿Qué? que somos médicos. Dice bienvenidos médicos. ¿Pero por acá? ¿Por dónde? ¿Por la izquierda? No manches, ¿esto qué onda? Palomas, perros, indigentes. Oh my God. Pero con el patín. ¿Qué tal? No manches. No. Otra vez no me puse aquí nada. Creo que está más sencillo por aquí. Creo que te puedes meter más adelante por aquel lado. ¿Por aquel lado? Por ahí. No, está igual. Es que hasta allá está exactamente igual. Vamos a cambiarnos porque esta definitivamente no. ¿Pasas por ahí? Sí. Definitivamente no se mueve esta madre. Ah, no, ya se movió. Ah, ya no perdieron. No perdieron. Ya se movió. Déjame voy sacando mi pizza y mi pasaporte. ¿Tú te quedaste con la mía? No. Entonces yo la traigo aquí. Sí. ¿Qué línea te gusta? Te dice, la que te dice. Esta de la camioneta gris del atajo. Ya aquí traigo mis documents. Pues tú enséñalos. Con ese, ¿no? Que enseñes. No, tenemos que ponernos dos. Pues estamos listos para cruzar la frontera. A mí me gusta la frontera. La primer frontera y luego una segunda frontera. La frontera. Después de unos kilometritos, o sea, como 3000. Oye, qué padre cruzar en moto. Tendré que abrirme todo mi castillo. Claro. Para que vean que eres tú. Point your car here. Ahí. Cuando nos toquen. Sí, ¿verdad? Cuando nos pongan bien. Hi. Hola. Vamos a Canadá y luego a Alaska. ¿Qué traes ahora? Nada. Ganas. Pero ahora que sí ya no traemos la maleta. Gracias. Thank you. Creo que fue más rápido de lo que pensaba. Pues sí.
Bienvenido a Estados Unidos, mi amor. No nos pidieron nada más. Oye, hoy nos hicieron menos tiempo. Tras cruzar la frontera era necesario equipar a Journey y ¿Ese es a el que alguien viene? que suele perder sus guantes. Oh, pues no hay lugar. Aquí en medio. Ahí en medio, Mira. sí. ¿Quieres que me baje? ¿O tú llegas? Ya llegó. Qué bonitas motos. Mira esa como tiene su... Pelichinchi y no lo ha perdido. Si se agarra bien, a ver. No como otro. Ya. Hola. Estoy buscando un tank bag. Estos son de enduro, pero están bien. Me gustan. Pero me gusta el rojo. Entrar a estas tiendas es como No, el Disneyland blanco. de los motociclistas, no me dejarán mentir. Todo quieres, por eso debes venir bien enfocado, solo por lo que vas. No, están bien. ¿Qué tan calientitos están? ¿Ese es el que quieres? ¿El tanque? Ajá, pero estos están bien porque llevan... ¿Pero es para la tuya? Porque tiene como una aquí para agarrar. Sí, es que llevan este que es universal la montura. Ah, ok. Me gusta. Pero tiene para colgarse como mochilita después. Tiene para agarrarse así, pero... Porque mira, también hay estas que van a los laterales. ¿Tendrás este como soporte para levantar la moto? Que es nada más una pata. Algo así, jefe, no. Soporte nada más, tengo los stands, que son los Ajá. No, este es como si fuera un como gato. gatos, algo así no, jefe. Estas son tiendas especializadas que tienen una gran variedad de equipo. Chalecos con bolsas de aire, jerseys, pantalones, intercomunicadores, protecciones, jeans con protecciones, cualquier tipo de cascos, llantas y casi de todo. Hay cosas que pueden hacer una verdadera diferencia entre tenerlas y no. ¿Cuál es el tuyo? Y un Este soporte para adicional colocar para como el colocar otro teléfono diferente al Deberíamos mío de ponerse. es una de ellas. O sea, sí tiene Mira. todo lo que tiene el mío. O sea, todas estas entraditas, ¿sabes? apenitas, ¿no? No, No, hay que encargarlo. Pero lamentablemente eso lo descubriríamos mucho después. Y por andar de mirón, tómela. Estamos en el barrio más antiguo de San Diego. Aquí llegaron los primeros europeos a California. Old Town es histórico por su arquitectura del siglo XIX. Llevamos 30 kilómetros y tú ya te metiste a una tienda. ¿Qué onda? Que llegamos 30 kilómetros y tú ya te metiste a una tienda. ¿Tú crees que está bien? 3,000 kilómetros, ¿a cuántas tiendas te vas a meter o qué? Todo lo que se... Mira qué tal estas navajas para cortar. Este es para tu casco. ¿Qué dice? Stay wild. Ajá, andas. ¿Estoy salvaje? Estoy... Ajá. Anda. ¿A poco no? Pues si tú dices Y este es para mi casco. Explore Adventure. ¿Qué dice? ¿Wonder? Another. No, Wonder. ¿Another? Ah, sí, No, Wonder. Ajá. Y este es para la moto. Y mira, es un billarcito. Bueno, es un bar. La dulcería. Está muy del oeste, ¿no? A ver, saca las pistolas. Ponte allá. Y bang. Vamos a la comisaría. Acá está con mi rifle y... Te pongo mi pistola. Y déjale disparo.
Sí. Mi primer vuelo en San Diego. Y vamos a llegar a un verdadero salón donde había bailes y uno que otro duelo. Mira, ellos tienen pistolas. ¿Ya viste el árbol? Este es la corte. El juzgado. Mira también. Qué belleza. Aquí estaba el juez. La Constitución. Es la primera corte según esto. Es el sheriff. ¿Y qué tal? Ahora sí. No dejen salir a nadie, señores. Bueno, y ahora nos metimos a un verdadero granero en este viejo este. ¿Qué tal, mi amor? Mira más ese tremendo, ahí sí cargaban. Era el tráiler de doble remolque de... Ah, sí, los forajidos, ¿no? Ahí se escondían los forajidos. Y mira, este llevaba el correo. Estaba asignado a Wells Fargo, desde ahí era, pero Wells Fargo ahora es un banco, ¿no? Oye, está impresionante las carretas. Las carretas están impresionantes. Tienes que dirigir al caballo. Con la mano izquierda girabas la rueda y guiabas. Y con la mano derecha dejabas como que frenaba y dejabas de avanzar. Luego, si le dabas un azote, que siguiera. Wow. Eso ahora ya no lo sabemos. Y las cajas fuertes, donde se guardaba todo el dinero y todas las joyas y el oro. Las maletas, ¿no? Como eran de puro cuero. Y si tú te quejas de tus maletas pesadas, imagínate, cárgate una de esas. Aquí cargaban payloads, productos de las minas y podían cargar de 5,000, 8,000 pounds, libras. Mira, y ahí está todo lo que tenían los caballos. Y vamos a disfrutar de un verdadero country. Dejemos el country para después. Vamos a ver de qué hay. El cono es de waffle. Hay flotantes. Ah, ese flotante de vainilla con root beer. Está bueno, ¿no? Ya está tú. Sí, te iba a decir, oye, hay que pedir uno para Alex. Vamos a sentarnos tantito. Un cafecito. ¿Con tu lado? En el viejo oeste. Ay. Reanudamos la ruta y como todo inicio y principio no fue fácil, pero ya estamos aquí. Claro que fue más fácil que a los primeros 30 y tantos kilómetros que nos caímos. Pero la verdad es que yo pensé que nos iban a preguntar más en la frontera, en la primera frontera que vamos a atravesar. Pero no, muy amable. ¿A dónde van? A Alaska y a Canadá y Alaska. Y pásenle.
nos verificó ahí en el sistema, entran y salen y pásenle. Este sería nuestro primer pueblo en Estados Unidos en este inicio de ruta y hoy llegamos a Anaheim, ahí nos quedamos. Feliz de que empecemos la ruta otra vez. Uh-huh. Nada más. ¿Qué te pareció el Old Time? Muy bonito. ¿Qué te invité? Que propusiste y yo Te lo acepté. piché. Que propusiste y yo lo acepté. La verdadera ruta iba a ser Julian y Temecula. Clase de salir a las 7 de la Un mañana. plazo de salir a las 7 de la mañana, pero salimos a las 2:30 de la tarde. Eso vamos a tener que ajustarlo y que poner. Nosotros bien confiados porque llegamos y dejamos la moto por ahí estacionada con los cascos y con todo ahí, el dron ahí, bien confiados en la Main Street, pero vamos a darle. ¿La vas a aprender? No las estoy prendiendo. Es un monstruo esta moto, hemos. ¿Listo? Listo. Ahora sí, qué diferente. ¡No! ¡Let's go, baby! Adiós, Old Town. Hasta la vista, baby. Ya llevamos nuestro para nuestros cascos. Y hasta quién sabe cuándo. Rayado tu casco de aquí atrás. Pues sí, ¿Ha tenido muchas batallas o qué? mucho. Ay, me da mucho gusto poder dejar mis cascos y que no se los lleven. Aquí porque está medio turístico, pero no lo sé. Mira qué bonito restaurante Mex. Yo que sí comí en el Coyote. Ay, no me metí el camino, ya ni modo. Ya ni modo. Ay, capaz hoy si llego y me baño. Yo sí me voy a bañar. Aquí déjenme hacer una nota. Cuando tengas la oportunidad de bañarte, hazlo. Báñate. Mira qué bonito. All Time Community Park. Y nos quedó a pie de carretera, creo. Aquí luego te incorporas al 5 Norte. San Clemente, apenas San Clemente. Es lo único malo de Estados Unidos. Estos freeways largos, extensos y aburridos. Ay, yo también me dio sueño. Maneja, ¿qué tal que nos trajo por esta zona llena de naturaleza? Está bonito esta zona porque aquí llegas a Laguna Niguel, que es un lugar muy espectacular. Lástima que no vamos a ir. De hecho, estamos casi a la altura de Newport. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué te parece que llegaste a donde está el downtown de Santana? Según estimaciones en Santana, California, el 70% de sus residentes son latinos. Y ahí, sí, ahí viven los Crisóstomo. Así que felices de compartir y de despedirnos en esta travesía. Ve, fíjate que le pusieron. Déjame pongo, espérame. Ahí. Tu tío no sale. La que no sale en la mano. Está pesada, ¿eh? Quiero ver Bueno, cómo está sube. delgadita, una gordota no cabe ahí atrás. Bye. Ya sabe. Se oye, ¿no? Sí, ahí está el estadio de Los Angelitos. Aquí vamos hacia Los Ángeles, hacia Riverside. Estacionate enfrente de la fuente para que no obstruyas, les ganamos. Mira, ese es el que te digo, ya sigue. Mira, también lo remodelaron.
Este tiene lista de espera, ¿eh? Pues yo no, eso hay que pedirle. Sí, aquí. Bueno, venimos a este lugar que nunca habíamos venido a comer una hamburguesa y Esther una ensalada y Aida también una ensalada. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aida. Happy birthday to you. Eso. Bueno, venimos al Disney Town a festejar el cumpleaños de Aida. No les vamos a decir qué cumpleaños, pero lo venimos a festejar. Sus 15 primaveras. 40 y 22. 40 y siempre. No, 40 y 21. 50 y siempre. No, 50 y siempre. 50 y siempre ya. Yo soy 40 y siempre. Ah, bueno. Hicimos una parada técnica y no podía faltar que viniéramos al downtown de Disney. Y qué tal está ahorita. Les vamos a mostrar cómo está adornado. Oye, pero mira, dice de flowers, pero... Mira, ven. Este de Flowers del orgullo gay. ¿En serio? Pues parece, ¿no? Ah, sí. Sí, claro. A ver, deja ver qué dice la letra. Que no discrimines. Diversity and Inclusion. Vamos a entrar a la tiendita, que siempre hay cosas que no te sirven para nada, pero que te obligan a comprarlas. El consumismo. Qué drama. ¿A poco no? Mira, Ay, te apuesto que yanquis Ricardo querría esa chamarra. Estos yanquis te obligan a comprar con ese consumismo esto, por ejemplo, o eso. Algo te tienes que llevar de aquí, porque si no parece que no viniste después de pagar boletos de $300 diarios. Mensual. No, Mira, cuesta alebrije Dante. cuesta la entrada cuesta arriba de $200 cuando es Hope Park, o sea, cuando tienes que cambiar de parque. El sueño de Walt Disney cumple 70 años de haberse hecho realidad y quizá el principal atractivo es Galaxy Edge. Por lo menos para mí y para todos quienes crecimos con Star Wars. Cuando me enteré que Disney había comprado los derechos de Star Wars, tuve cierta decepción, pero admito que el planeta Batuu que crearon en Disneyland, California, te lleva a vivir una aventura inmersiva que nos dejó boquiabiertos. Y estas son increíbles, son las espadas láser. Mira cómo está el infinito allá. ¡Wow! escape. You will tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the Resistance.
poco no les encantaría que agregaran una atracción en donde te montes a pilotear una de las motos speeders utilizadas por los Scout Troopers? ¿Dónde pones tus pies? Acá me cuelgan. Y ahorita vas a ver la toma, cómo todo cabe en una moto sabiéndolo acomodar. Mira, hasta sombreros llevamos. Vámonos. Mira, el show es subirse. Ahora, como soy de patitas cortas. Ahora sí. Let's go. Nunca sabemos si es un adiós o hasta pronto, pero las familias que celebran con nosotros y nos despiden con sus buenos deseos y bendición son parte del entusiasmo para continuar en la ruta.
¿A poco no les encantaría que agregaran una atracción en donde te montes a pilotear una de las motos speeders utilizadas por los Scout Troopers?